buenas tardes. Mi nombre es Leticia Martínez. Trabajo para el Consulado General de México en El Paso, Texas. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, le doy la bienvenida a este Facebook Live. El día de hoy me va a acompañar el licenciado Ismael Camacho de New Mexico Legal Aid de Las Cruces para hablar sobre los servicios gratuitos que brindan a la comunidad, particularmente a los trabajadores agrícolas. Antes de darle la bienvenida al licenciado Camacho, me gustaría comentarles que el Consulado de México abre sus puertas para tener para tener un martes día de clínica, el primer martes de cada mes. En este mes de diciembre ya pasó, pero yo les invito para estar al pendiente en la página del Consulado de México en Facebook. Ahí se informa siempre cuando va a haber día de clínica. Regularmente es los martes, el primer martes de cada mes. Se brindan servicios gratuitos. Para tener mayor información pueden llamar al 915-747-3221. También les invito para todas aquellas personas que quieran tramitar su pasaporte, matrícula consular, tarjeta de lector o bien registrar a sus hijos como mexicanos, necesitan concertar cita. Si llaman desde México, pueden marcar el 01800-639-4835. Desde los Estados Unidos, 1877-639-4835. También pueden crear su cuenta con su correo electrónico en la página www.mexitel.sre.gov.mx. Es muy fácil crear la cuenta y poder agendar su cita ahí. También les comento que cuando hay citas disponibles, siempre se anuncia en la página de Facebook del Consulado General de México. Así que los invito a crearla. También les comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, mejor conocido como CIAM. Este centro funciona a las 24 horas, los 365 días del año, así que para todas aquellas personas, ciudadanas mexicanas que deseen asistencia de algún consulado o si tienen algún problema y no saben qué hacer, a veces tienen personas desaparecidas que quizá cruzaron la frontera y no las localizan o tienen algún problema laboral o algún problema migratorio. Es importante que se comuniquen al CIAM o bien al Consulado de México en El Paso que tenga cerca de su localidad. Para llamar a este centro, si llaman desde los Estados Unidos, pueden marcar al 520-623-7874 y desde México 001-520-623-7874. Les comento que, bueno, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Camacho. El licenciado Camacho tiene muchísima experiencia, tiene 17 años de experiencia trabajando para trabajadores agrícolas y 13 años trabajando en la oficina de Las Cruces de New Mexico Legal Aid. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Nuevo México en 1997. ¿Qué les puedo decir? El licenciado Camacho tiene muchísima experiencia y le doy la bienvenida. Él nos va a hablar sobre los servicios gratuitos que brinda New Mexico Legal Aid en el sur de Nuevo México y también nos va a hablar un poquito de los trabajadores agrícolas. Licenciado Camacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias y nuevamente muchas gracias al Consulado del Paso por la invitación. Nuestra oficina se llama Asistencia Legal de Nuevo México. En inglés es New Mexico Legal Aid. Nuestra organización es una organización que cubre y da servicios gratis a personas que califican para nuestros servicios en el estado de Nuevo México. Y esos servicios varían dependiendo del tipo de problema y la clasificación de personas que buscan nuestro servicio. Al final, tengo más información dependiendo de las preguntas que me haga. ¿Qué tipo de servicios a grandes rasgos brinda New Mexico Legal Aid a la comunidad? Pues, como le había dicho anteriormente, nuestra oficina tiene diferentes componentes. Es que, por ejemplo, voy a estar en la última página que tengo. En mi oficina en particular, nosotros damos servicios para trabajadores agrícolas, ya sean, por ejemplo, las personas que nosotros, algunas personas les nombran contratados, o sea, el H2A. Ayudamos con problemas que tengan con el contrato que puedan tener en Nuevo México. Y para trabajadores agrícolas, ayudamos con protecciones de leyes laborales
que incluyen, por ejemplo, falta de pago de sueldo mínimo, condiciones de trabajo y otras leyes que aplican directamente a ellos. Pero sin embargo, nuestro programa en general, por ejemplo, ayuda a acceso a beneficios, derechos del consumidor, mantenimiento de empleo e ingresos, derechos de familia y violencia doméstica, ejecución hipotecaria de viviendas, problemas entre propietario e inquilino, derechos de tierra y agua, que es muy común en el norte de Nuevo México, programas de acceso de idioma, digamos a personas que son víctimas de violencia, contribuyentes de impuestos de bajos ingresos, como les había explicado anteriormente, trabajadores migrantes agrícolas y trabajos de bajos ingresos. Tenemos un programa para indígena estadounidense. Hacemos abogacía rural. Además, tenemos un estatus especial de inmigración juvenil y también tenemos un servicio para justicia para veteranos. Cada uno de esos programas tienen, muchos de ellos tienen sus propios abogados e inclusive otras personas que ayudan a los abogados a desempeñar su trabajo. Licenciado Camacho, para aquellas personas que quizá no tengan conocimiento, ¿quiénes califican para visas H2A? ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, el programa H2A es una visa que se otorga a trabajadores agrícolas temporales que vienen a trabajar a los Estados Unidos previas solicitud de su empleador. Es que es para trabajadores agrícolas temporales. Es que un trabajador de otro país que aplica para H2A es una visa que es exclusivamente para trabajadores agrícolas temporales. Y corrientemente México es el que más tiene trabajadores de ese país, pero ahí, por ejemplo, Jamaica, Sudáfrica también tiene trabajadores H2A que vienen a trabajar en diferentes partes de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que reunir el empleador para poder contratar este tipo de trabajadores agrícolas y poderles ofrecer una visa H2A? Pues los empleadores típicamente se tienen que ofrecer un empleo de naturaleza temporal o de estación, demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles para realizar el trabajo temporal. Además, tienen que demostrar que la contratación de empleados H2A no afectará los sueldos y las condiciones de trabajo de los empleados estadounidenses en tareas similares. Y la otra cosa que si es que existe, por ejemplo, si existe una huelga, una disputa laboral en el trabajo, también tienen que divulgar esa información a los H2A. Muy bien. ¿Cómo es que los empleadores contactan a los trabajadores? ¿Usted tiene conocimiento? Pues mi entendimiento es de que generalmente se presenta una certificación de trabajo temporal válida emitida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. En inglés se llama el Department of Labor, que es el DOL, por sus siglas en inglés. Además, tienen que hacer una petición con el departamento que existe, que les permite que los empleadores o agentes estadounidenses que cumplan con requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en la agricultura. Por ejemplo, un empleador o un agente estadounidense, según el descrito en la regulación, o una asociación estadounidense de productores agrícolas dominado por el empleador conjunto deben de presentar un formulario o una petición del trabajador a la oficina de migración. Licenciado Camacho, ¿pudiera comentarnos si un trabajador con una visa H2A puede traer legalmente a su familia a los Estados Unidos mientras dura la temporada de trabajo? Sí, mi entendimiento es que para personas que son concuyes o hijos solteros menores de 21 años de edad, pueden pedir una visa para entrar a los Estados Unidos en compañía de la persona que tiene el H2A. Sin embargo, esas familiares no pueden trabajar en los Estados Unidos con su estatus de perdón, es un H4 es la visa. ¿Qué cantidad de empleados agrícolas solicitan apoyo más o menos aproximado a New Mexico Legal Aid? ¿Tiene más o menos un promedio de quizá 3, 4 al mes o algo así?
Bueno, nuestra oficina, por eso de la pandemia, los números que hemos contactado como clientes ha sido muy bajo. Sin embargo, nuestra oficina ha decidido ir a los campos y distribuir, por ejemplo, mascarillas para cubrirse la boca, para protegerse del COVID. Estamos también dando, por ejemplo, eh, ¿qué es este hand sanitizer? Este desinfectante para las manos. Gel sanitizante. Sí, sí, el gel sanitizante. Y eso más o menos en el verano del año pasado, más o menos distribuimos a 1,500 trabajadores agrícolas. Cuando hacemos esa distribución a esos trabajadores, o sea, no preguntamos si tienen H2A o si tienen algún otro documento. Lo único que, claro, que vemos desde que están, por ejemplo, en las cosechas aquí en Nuevo México se cosecha varias vegetales y otras cosas, por ejemplo, chile, cebolla, calabaza, melón, sandía, cosas de ese estilo, lechuga, repollo. Y entonces a esos trabajadores nosotros les distribuimos con más o menos un poquito más de 1,500 trabajadores agrícolas en el año pasado. Ok. Y el año pasado, ¿tiene usted estadísticas de cuántas personas, trabajadores del campo, sin separar los H2A, ha solicitado apoyo a New Mexico Legal Aid? No tengo una cantidad específica, más o menos, yo creo me imagino que eran unos 100 más o menos por el problema del pandemia, más o menos. Muy bien. ¿Pudiera explicarnos cuáles son los derechos de un trabajador con visa H2A? En general es claro que es prohibido que un patrón o ranchero, contratista o mayordomo tome represalias en contra de un trabajador que consulte con un abogado sobre sus derechos legales o que tome acción para defender sus derechos. Cada contrato del H2A tiene un salario mínimo de contrato. Por ejemplo, en Nuevo México, el contrato el año pasado es de $13.67 por hora. Este año que viene va a subir a 14.79 años por hora, pero por ejemplo en Texas, la hora que ellos pagan, lo deben de pagar es de 14.82 por hora el año pasado y va a subir a 15.58. Es que dependiendo, es algo que les llama una tasa de pago adversos que tienen que pagar. Además, tienen, por ejemplo, una garantía del 75 de las horas prometidas de su contrato. Cuando entran, el empleador debe de dar costos médicos pagados por el patrón y recompensa por días de trabajo perdidos si se lastiman en el trabajo. Y además se tiene que reembolsar por los gastos de viáticos y la visa a mitad del contrato. Si, por ejemplo, aplican pesticidas, entonces tiene la obligación de recibir entrenamiento sobre el uso de los pesticidas en el campo y protección de salud durante su aplicación. En esto es claro, porque estamos en una pandemia, sigue siendo muy importante, claro, que obtengan mascarillas y otras cosas que se pueden usar para protegerse del COVID. Si les dan la vivienda, que deben de darles una vivienda a los H2As, la vivienda tiene que ser saludable y gratuita. En los campos tiene que haber agua potable, vasos desechables y lavamanos en el campo para tomar agua y para comer o darles un lugar donde pueden hacer su comida en el día laboral. Muy bien. ¿Pudiera platicar con nosotros cuál es el proceso que se debe de llevar a cabo para obtener una visa H2A? El proceso en realidad lo hace el empleador, la persona que es el peticionario, presenta la solicitud de certificación de trabajo temporal en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Nuevamente es el Department of Labor, el DOL, antes de solicitar a US Customs and Immigration Services, o como está denominado USCIS, USCIS, le concede la acreditación H2A. Y después el peticionario debe solicitar y recibir una certificación de trabajo temporal de trabajo del Departamento de Labor para sus empleados de H2A. El segundo paso es el peticionario presenta el formulario a la Oficina de Inmigración
Luego debe recibir de parte del Departamento de Trabajo una notificación de trabajo temporal para empleo de H2As. El peticionario debe presentar el formulario al Estado de Migración y con las limitaciones, excepciones, también deberá enviar la aplicación de trabajo temporal original con la evidencia inicial del formulario. El formulario aparente que usen es la IE 129. El tercer paso es los posibles empleados que están afuera de los Estados Unidos solicitarán una visa o admisión luego que la Servicio de Inmigración apruebe el formulario del E129 y los posibles empleados H2As que están afuera de los Estados Unidos deberán presentar su solicitud de H2A al Departamento de Estado o Department of Secretary por sus siglas en inglés, localizados en la embajada o consulado estadounidense de su país, en las pruebas con ustedes, y luego deben de solicitar admisión a los Estados Unidos ubicados en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el CBP, por sus siglas en inglés, en un puente de entrada, o pueden solicitar a los Estados Unidos bajo la clasificación de H2A directamente a través de aduanas y protección fronterizas en la puerta de la entrada estadounidense, si es que no se requiere la visa en su caso, H2A en su caso. Licenciado Camacho, ¿existe algún límite de tiempo que las personas que tienen ese tipo de visas H2A puedan estar en los Estados Unidos? ¿O es solamente durante el tiempo que dura el contrato? Específicamente está limitado al tiempo que dure el contrato. Por ejemplo, como el H2A se designa para trabajadores que trabajan en la agrícola temporal. Y porque es temporal, básicamente es menos de un año para que sea clasificado, que sea un temporal, pero el periodo máximo que, por ejemplo, un trabajador puede estar en los Estados Unidos como H2A es de 3 años. ¿Qué ocurre si el empleador tiene, no sé, tiene algún problemita con el trabajador temporal y le dice, ya no quiero que sigas trabajando? ¿Ese trabajador se puede cambiar a otra compañía con la misma visa H2A que tiene de la otra compañía? Mi entendimiento es que puede solicitar un cambio para trabajar con otro trabajador agrícola para seguir trabajando en ese puesto temporal. ¿Pero dónde se solicita el cambio? ¿En USCIS? ¿Con el Departamento del Trabajo? Creo que sí, en eso la verdad es que no estoy muy cierto en esa pregunta. Típicamente nosotros no hacemos esos trámites porque no somos los que hacemos la petición para esos trabajadores. Así es que Muy bien. no Oiga, licenciado Camacho, de repente me han comentado que particularmente los trabajadores agrícolas en general, que el empleador no les da talones de cheque o bien no les llega la W2. ¿Ustedes pudieran ayudar a ese tipo de personas para tratar de ver qué ocurre con el empleador? ¿Por qué no le dan la W2 y tampoco le dan talones de cheque? Sí, eso sí podemos consultar nosotros, bajo el contrato y bajo la ley de Estados Unidos, todo trabajador H2A y otros trabajadores tienen que recibir talones de cheque de sus talones de cheque, que incluye, por ejemplo, las horas que trabajaron, el retiro de pago, por ejemplo. En el contrato en Nuevo México se tienen que pagar de $13.67 la hora. Así que, por ejemplo, si un trabajador H2A recibe $10, pues entonces no le están pagando el 13.67 la hora. Nosotros podemos ayudarle a ese trabajador. Alguna vez también hicimos un recorrido por los campos agrícolas antes de conocerlo a usted en el evento que tuvimos en Deming. Me comentaba algún trabajador que le llegó la W2 y solamente tenía una cantidad mínima. O sea, trabajó toda la temporada y el trabajador no reportó todo. En esos casos yo le recomendé acudir con ustedes a New Mexico Legal Aid
porque no es posible que el empleador solamente reporte, creo que me dijo, tiene $500 cuando trabajó toda la temporada. Imagínese, para efecto de pensión de seguro social, no va a poder hacer nada. Bueno, creo Para que declaraciones de impuestos. sí, sí, para la educación sí, impuestos sí sería diferente. Eh, eh, y eso, la siguiente información es para personas que son residentes permanentes o estadounidenses de Estados Unidos que tienen el derecho de archivar sus impuestos en Estados Unidos o tienen la obligación de pagar impuestos. Esos expedientes o archivos de sueldo es muy importante que sean precisos porque reflejan lo que uno trabajó. Así es que vamos a poner vamos a poner que una persona que aún eh, no puede recibir su seguro social, si es que los talones de cheque que tiene uno no son suficientes para demostrar que trabajaron suficientes cuartos de años en Estados Unidos, no se va a poder jubilar. Si es que, por ejemplo, un residente permanente que no recibe talones que son precisos, cuando llega la edad de jubilación, le dicen un wage quarter earnings record, que es un archivo de las ganancias que ganó anualmente, y no van a ser suficiente o van a ser menos de lo que puede haber recibido en su retiramiento. Es que en Estados Unidos, si es que, por ejemplo, es elegible para la jubilación hay dos títulos, uno que se llama título 2 y otro es el título 16 del Seguro Social, pero los dos dependen en que una persona gane suficientes ganancias, tenga suficientes ganancias durante su curso de su empleo en Estados Unidos. Es que por esa razón es importante pedir y exigir que sus clientes sean precisos. Así es. Pero bueno, en el caso particular de los trabajadores con visas H2A, realmente ellos tienen un número de seguro social. Entonces, si ellos quieren, obviamente se supone que deben de declarar impuestos, ¿no? Tengo entendido. Y también se paga seguro social por esos trabajadores, ¿no? Sí, eso es algo que en realidad yo no hago. Sin embargo, nuestra oficina ayuda a tener una oficina que ayuda con contribuyentes de impuestos de bajos ingresos. Es que, por ejemplo, esta persona H2A, si tiene esa pregunta, puedo obtener esa información y dársela para ver si, por ejemplo, si es que tienen que archivar sus impuestos o no, si es que tienen ese derecho, perdón, la obligación de hacerlo o no. Pero para mí lo que es importante es si por alguna razón hay un cambio en su estatuto migratorio en el futuro, vamos a poner que después puedan emigrar a los Estados Unidos. Si esos talones no son precisos, pues no le va a poder ayudar a su jubilación. Si es que Sí, llegan a esa a mí edad. me gustaría comentarle, licenciado Camacho, aquí en el consulado yo me encargo de cuestiones de seguro social. No soy una experta en seguro social, ¿verdad? Pero todas aquellas personas que trabajan en este país, y sobre todo si tienen una visa para trabajar, en el caso de los trabajadores agrícolas H2A, ellos pueden declarar sus impuestos, pagar su seguro social, o bueno, más bien el empleador es el que paga el seguro social. Una vez que cumpla con sus 10 años de trabajo o bien 40 créditos, los 40 cuartos que comentaba usted, ellos también tendrían derecho a una pensión del seguro social, aunque no sean residentes, aunque no sean ciudadanos de los Estados Unidos, mientras pueda comprobar que efectivamente él trabajó y se pagó seguro social. Por eso es importante comentarlo. Sí, claro. Licenciado Camacho, en el caso de personas que tienen problemas de custodia y bueno, problemas de seguro social, problemas de que a lo mejor no les pagan los salarios, ¿pueden comunicarse con ustedes a su oficina? Así es, sí es específicamente si es, o especialmente si es relacionado al no recibir el pago de su sueldo o recibir menos del sueldo mínimo. En nuestra oficina los puede ayudar a obtener ese sueldo mínimo. Tengan en mente que ¿Dónde lo pueden localizar? nuestra oficina está localizada, bueno, en la oficina tenemos varias oficinas. Mi oficina está en Las Cruces, Nuevo México. El domicilio de mi oficina, de despacho aquí en Las Cruces es el 600 Montana
Suite D, Las Cruces. Y pero si, por ejemplo, otras personas que quieran comunicarse con los servicios de solicitar una asistencia, ellos tienen que llamar a un número que es el 833-545-4357. Es de lunes a jueves entre 10 de la mañana y 3 p.m. Sin embargo, si desean aplicar para nuestros servicios, se pueden comunicar conmigo vía correo electrónico. Mi correo electrónico es ismael.c@nmlegalAid.org. Licenciado Camacho, le he hecho bastantes preguntas. No sé si quisiera agregar algo más que quizá no le pregunté. Nuevamente queremos dar gracias al Consulado de México del Paso. Claro que nos gustaría trabajar en proyectos que benefician a nuestros, bueno, en mí en particular, que beneficia al trabajador agrícola en Nuevo México. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay paisanos de tanto que vienen a trabajar de México, pero además nosotros hemos visto que hay estadounidenses y residentes permanentes que viven en la frontera y cruzan a trabajar a los campos de Nuevo México. Y claro que, por ejemplo, gracias que nos invitaron a una presentación que hicieron en donde hubo una presentación sobre tal vez unos requisitos nuevos de las vacunas para comprobar que están vacunados y que ciertas vacunas necesitan tener para poder cruzar corrientemente los trabajadores que son residentes permanentes o estadounidenses. No sé si tengan esa vacuna o no. Sabemos que, claro, como ellos pueden pasar a Estados Unidos, ellos se pueden venir a vacunar aquí. No sé si la vacuna que reciben aquí, que es la Moderna, Pfizer o esta Johnson & Johnson, si es algo que el Consulado de México reconocería o los personas que pasan como una vacuna propia. Bueno, más bien el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado, bueno, nombres de varias vacunas para aquellas personas que están cruzando la frontera constantemente. Y realmente lo que es Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer están autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos, bueno, por el CDC, así que no tiene ningún problema. Qué bien, no está bien, eso no sabía, porque es algo que no tratamos a diario, pero nosotros sabemos que esas personas vienen de México. Inclusive una de ellas nos había avisado que en México lo habían vacunado con la Astra, no sé cómo se llama, AstraZeneca. Hay algo, mire, le voy a mandar un correo electrónico a usted con las vacunas que están autorizadas, creo que es por la Organización Mundial de la Salud o el CDC, no tengo toda la información. Le mando un correo con esas vacunas que están autorizadas para que usted tenga conocimiento en caso de que tenga alguna pregunta de algún trabajador agrícola, o bien también recuerden que el Consulado de México está para servirles. Nosotros estamos ubicados en el 910 de la Avenida San Antonio, en el centro del Paso. También nos pueden llamar al 915-747-3232 o 915-747-3234 y agrego otro número más, 915-747-3277. También nos pueden escribir. Nuestro correo es conepaso@sre.gov.mx. Es importante que la comunidad sepa que todos los mexicanos que radican en Estados Unidos, todos tienen derechos sin importar su situación migratoria, así que si necesitan cualquier apoyo, es importante que se comuniquen a su consulado, o bien si no saben cuál es el número de su consulado o qué consulado les corresponde, también pueden llamar al CIAM. El CIAM les puede dar mayor información de a qué teléfono directo pueden llamar. Repito, el teléfono del CIAM, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Si llaman desde México es 001-520-623-7874 y 520, bueno, desde los Estados Unidos 520-623-7874. Recuerden que estamos para servirles. La cuestión es que acudan con nosotros para poderlos orientar o bien referir a las oficinas que les puedan brindar asistencia. Para eso estamos, para servirles. ¿Algo más que quisiera agregar, licenciado Camacho? Nada más, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en su programa.
Seguramente lo vamos a invitar muy frecuentemente. Muchísimas gracias por su apoyo. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, le doy las gracias por su participación y a la comunidad por escucharnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gobierno de México.